WPlay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol. Cómo es de bueno estar aquí en el Laboratorio del Fútbol. Bienvenidos a esta emisión de final de fútbol colombiano y de Selección Colombia para hablar con Sara, con Luis Alejandro, con Jonathan también en una presentación de wplay.co, apuestas deportivas. Final con una enorme expectativa. Sara, ¿cómo le va? ¿Le cumplió o no le cumplió la primera llave, la primera ida? Hola Steven, no, feliz de estar en nuestra sala. Después de una final tan histórica, esperada, siento que todos los que somos fanáticos del fútbol disfrutamos de ver cómo ejecutan tanto entrenadores, jugadores y todo el entorno lo que significa estar en un momento como este. A mí no me disgustó totalmente el partido de ida. Yo sé que la gente está muy crítica con el planteamiento de Atlético Nacional, que tampoco lo entendí, pero más allá de eso y entendiendo esas condiciones sobre las cuales trabajó Autori, sobre todo en el primer tiempo, siento que ambos equipos compitieron y compitieron bien. Sigue siendo evidente que Millonarios tiene una idea en la cual se siente más cómodo y que además el hecho de que Autori decidiera salir sin un 9 referencia en el área no fue positivo, sino que al contrario le quitó la posibilidad a un jugador como no Harlan Barrera, sino como Dorlan Pavón, perdón, como Dorlan, de ejercer esa influencia como la debe ejercer. Fue un jugador que tuvo que recibir de espalda cuando él es un jugador que de cara al arco es que logra todo lo que le hemos visto en Nacional. Y por parte de Millonarios sí siento que la decisión de haber puesto a Steven Vega es muy ganadora por parte de Gamero. Entonces, bueno, ahí di como unas pinceladas, pero siento que al final, en medio de las dificultades, el partido fue bien competido. Y siento que desde ahí es que pues nos vamos con la incertidumbre de que aún no pueda decir quién es el favorito, incluso viéndolos como con un recuerdo tan reciente. Como dice Sara, muchas críticas al planteamiento de Nacional y a la ejecución, finalmente, al juego. ¿Están alineadas con lo que nos dicen los datos? Luis Alejandro, ¿fue superior Millonarios? Sí, Steven, los datos nos dicen además que fue un partido con poca peligrosidad en los arcos para los dos equipos. Por ejemplo, Millonarios una expectativa de gol de 0.82 en 2 remates al arco y 11 remates totales. Eso significa que fue su cuarto partido con menos expectativa de gol y su quinto partido con menos remates al arco de todo el semestre. Y Nacional tuvo aún menos expectativa de gol, solo 0.62, y eso significa que fue el tercer partido con menos expectativa de gol para Nacional en todo el semestre y su primer partido con menos remates dentro del área, solamente 2 remates dentro del área. ¿Durante todo el campeonato? Durante todo el campeonato. Wow. Solamente 2 remates dentro del área para Nacional. Uno, el rebote de Harlan Barrera después del tiro libre de Dorlan Pavón, que fue el remate más peligroso según la expectativa. Y aún así Dorlan Pavón, a pesar de ese remate, no fue tan protagonista durante el partido. Tiene mucho que ver con lo que decía Sara, el planteamiento inicial. No fue tan protagonista, pero si miramos los números, fue el jugador con más presencia en ataque, obviamente por la posición. 13 duelos ofensivos para Dorlan Pavón, 11 para Harlan Barrera, pero por ejemplo, de los 13 duelos ofensivos de Dorlan, solamente 4 en el tercio final del campo, que es donde debería tener más influencia, y solamente 2 para Harlan Barrera. Entonces, pues Nacional, esos jugadores que son influyentes en ese tercio final del campo, jugaron normalmente muy lejos de la portería y muy lejos para que los remates fueran realmente peligrosos. De acuerdo, yo creo que en ese sentido lo de Jader Valencia, hablando de Millonarios, sí fue muy importante, sobre todo porque puso en problemas a Ocampo, pero también fue un jugador que sí desequilibró en cuanto a superioridad numérica. Siempre estuvo ubicado en donde le podía hacer más daño a Atlético Nacional y siento que desde ahí es que hizo un partido. El único lunar, un par de malas entregas quizás en el primer tiempo. Claro, y de todas formas Nacional es un equipo que se defiende muy bien. Por eso esas jugadas colectivas de Millonarios que no terminan en gol, porque creo que ambos equipos fallaron en lo que habían sido muy buenos en los cuadrangulares, que fue la efectividad. Los 2 equipos más efectivos en cuadrangulares. No se vio en el partido de anoche. Es un equipo difícil, o sea, uno vio a Cristian Zapata, yo creo que en muy buena respuesta, saliendo a quebrar incluso en la banda. Fue un equipo muy solidario Atlético Nacional, por eso siento que si bien hay disgusto por el planteamiento general, hubo buenas respuestas. Lo que pasa es que los jugadores se vieron incómodos por esa determinación. Entonces, a mí el primer tiempo me pareció un primer tiempo interesante porque empezó con un dominio muy marcado de Millonarios, pero luego Nacional empezó a recuperar mucho más arriba, mucho más cerca, y eso le impidió a Millonarios elaborar durante una buena parte del primer tiempo.
Para el segundo obviamente se libera un poco más de responsabilidades, creo que el ingreso de Duque pues que cumple con la expectativa. A mí me llamó la atención que no jugaran Ángel y Duque, yo ayer lo había dicho incluso, mejor dicho, en el programa anterior, en el bar, había señalado que me gustan mucho las interacciones y sobre todo lo que logran en cuanto a los espacios y sobre todo porque Autori reconoce que él lo que buscaba era generar espacios que no fueron aprovechados de buena manera. Bueno, el tema de Ángel y el tema de Duque sorprendió a todos porque las interacciones entre esos dos jugadores pues ya parece que existían. Ahora, a falta de jugadores, digamos, destacados en Atlético Nacional, hay unos que fueron un poquito más silenciosos. De Osa, por ejemplo, a pesar de que vi algunos críticos y no lo entendí muy bien, porque creo que jugó un buen partido, y los números así lo dicen, ¿o no? Así es, Steven, digamos que De Osa su función principal ayer fue sobre todo en fase defensiva, más que en fase ofensiva. En fase defensiva ganó 9 de los 10 duelos que disputó, y Perlaza y Cataño, por ejemplo, los jugadores de su lado, fueron los jugadores con más pérdidas para Millonarios en todo el partido. Entonces pues fue un partido muy destacado de Osa en esa fase defensiva que fue priorizada sobre la fase ofensiva. Y si por ejemplo vemos las interacciones de lo que hablaba Sara, de Cataño y Macalister Silva, ahí fue donde Nacional causó un buen impacto, porque Cataño y Macalister Silva solo tuvieron 4 pases entre ellos dos, y son jugadores que necesitan de... Claro, Cataño salió lesionado, no alcanzó a completar todo pero el partido. 71 minutos y solamente le dio 4 pases a Macalister y 1 a Leo Castro, y Macalister solamente le dio 4 pases a Cataño y no le dio ninguno a Leo Castro. Embargo, pero bueno, una de esas es la jugadota, o sea, claro. O sea, quiero decir El que del ayer palo, la del palo. Ayer Macalister, en medio de una final, sacó todos esos recursos que no son excesivos, sino que son justamente la manera de resolver situaciones ante una defensa. Además, el único recurso. Muy cerrada. Sí, me parece que esa jugada pues nos va a quedar, taco, sí. O sea, ayer Macalister, el doble taco, porque el primero sale, digamos, de la primera jugada de taco, y luego vuelve y bueno, y luego aparece como un extremo veloz por banda derecha, y por poco termina siendo también el primer gol después de esa jugada, como los 10 minutos de esa jugada del taco. No, realmente Macalister, el fútbol de Millonarios, si bien es muy colectivo, sí pasa muchas veces por lo que hace Macalister, ¿o no? Sí, no, yo creo que fue un jugador supremamente destacado en el primer tiempo, creo que fue la figura, y en el segundo se diluye un poco porque yo creo que Atlético Nacional, si bien no logró nunca ofensivamente tener las variantes necesarias o generar mucho, sí se ubicó de una manera diferente y también esto significó que pusieron problemas a la defensa de Millonarios. Me parece que el hecho de que Autori ponga Candelo de lateral es identificar que él hizo algo mal. Él quería que no lo superara Millonarios en el medio campo, con todos esos volantes que son muy buenos, que tienen salida, que tienen manejo, pero pues no funcionó la idea. No sé si por falta de tiempo de trabajo, de lo que él buscaba, o simplemente pues porque no eran los jugadores para hacer ese trabajo que él quería. Acá es Steven cuando los números pelean un poquito con Sara, porque a pesar de que Macalister Silva fue un jugador destacado en lo que vimos, miramos los números y lo comparamos con ustedes y lo comparamos con lo que fue previamente, fue digamos el partido de Macalister Silva con menor efectividad en pases, con menos pases registrados, y entonces pues eso desde los números podemos ver que por la situación de partido su influencia fue menor. Repito, por ejemplo, no le dio ningún pase a Leo Castro, que es un socio importante para él. Entonces, pues ahí desde los números vemos que el rating de Macalister Silva no fue tan alto, sino que fueron momentos específicos muy especiales. Digamos que la figura, según los números, es Omar Bertel. Fue el jugador más destacado desde los números, digamos, ya sacándolo un poquito del contexto del partido. Sí, no. Claro, es que por eso es que es importante el contexto. ¿De qué nos habla esto? Claro. Que obviamente es un partido de final ante un equipo que defiende muy bien. Un equipo que desde la previa Autori dijo, nosotros hacemos movimientos defensivos sin pelota porque es mucho más sencillo. Esto puede entrar, podríamos hacer un programa para debatir sus declaraciones previas. Y es lo mismo, o sea, es muy diferente atacar contra cualquier otro equipo del fútbol colombiano a atacar frente a Nacional en una final del fútbol colombiano. Entonces, que dentro de esas dificultades Macalister haya tenido esa ventaja cualitativa para, si bien no tener opciones absolutamente claras con una grandísima calidad, me refiero a la opción de gol, sí es un jugador que hizo diferencia porque un poco retó a una defensa que podría estar muy tranquila
a otras cosas. Pero bueno, sí, los datos pueden decir que es impreciso en los pases, por supuesto. Es que Nacional, después de unos, creo que fueron 15 o 20 minutos de dominio absoluto de Millonarios, desde la posesión, desde la intención, pero Nacional empieza a recuperar mucho más adelante y le impedía llegar al último tercio. Y solo con esas jugadas, que son, digamos, fugaces, pero fue que Millonarios empezó a abrirse camino por dentro, juntando a McAllister y con mucho talento. La cantidad de pases de Millonarios en el último tercio baja del primero al segundo tiempo en un 45%. Entonces, pues ahí lo que dice Sara, los números lo reflejan totalmente, ese cambio un poquito en el posicionamiento defensivo de Nacional en el segundo tiempo. Y a destacar también el posicionamiento defensivo de Millonarios, porque Nacional no registró ni un solo pase exitoso dentro del área de Millonarios, algo que no le había pasado en todo el semestre. En el partido, por ejemplo, contra el Pasto, el pasado tuvo 17 pases exitosos dentro del área rival. Acá registró 0. Entonces también es un dato para revisar en Nacional, porque la profundidad ofensiva del equipo de Autori fue muy, muy bajita en este partido. Hay que decir que Ocampo para mí no hizo un mal partido. Lo que sí es claro es que Candelo no estaba siendo influyente en una posición tan adelantada. Perdió todos los duelos exactamente, y que le daba más un poco intentando ir desde atrás. Bueno, el tema de la final del fútbol colombiano todavía le falta un capítulo. Veremos qué tan variado va a estar el repertorio, porque ayer nos sorprendieron los técnicos. Uno con Vega y el otro con Harlan Barrera desde el inicio. Y sin Duque, que venía siendo el 9 titular. Y con falso 9. Y con falso 9, exactamente. Bueno, vamos a hablar de la selección Colombia, porque no todos los días se le gana a Alemania y no todos los días le gana a Alemania jugando bien, que es distinto. Porque yo creo que aquí sí se puede hablar de jugar bien. Algunos debaten que jugar bonito es subjetivo. No, pero aquí se jugó bien, ¿o no, Sara? Sí, yo creo que lo más importante de estos partidos es que le vemos unos conceptos que se repiten en este equipo de Lorenzo. Por ejemplo, el de la presión. Y esa presión se logra a partir de unos jugadores que son muy importantes, como Rafael Santos Borré, Lerma, Mateus Uribe. Son jugadores que saben presionar de esa manera. Y eso me parece muy interesante, porque ya lo hemos visto contra Japón. Luego, la influencia de un jugador como John Arias, que es un jugador que siempre equilibra al equipo. Si el equipo está defendiendo, sabe dónde pararse. Si el equipo está atacando, es un jugador que a partir de su posición cambia mucho de rol en función a lo que necesita el equipo, y creo que eso es fundamental. Luego, pues la efectividad de Luis Díaz en esa jugada del gol, que creo que es clave. Entonces eso es lo que yo siento muy positivo. Siento que es un equipo que está logrando hacer lo que Lorenzo había prometido desde sus primeras ruedas de prensa, que parecía un poquito utópico, en el sentido de vamos a ser un equipo que presiona, que es como lo que todos los entrenadores dicen hoy en día, pero yo sí veo esas características en esta selección Colombia ante una Alemania que, si bien está en un proceso difícil, porque de hecho venía de perder contra Bélgica, de perder contra Polonia, de empatar contra Ucrania, que ya en el Mundial había tenido la falta del 9, o sea, está engranándose, y siento que va a haber muchas críticas con Flick. Sí, Colombia tuvo además personalidad. Y mire, algo importante, que yo dije, vamos a hacer un laboratorio corto y soy la que me extiendo como 80. Me parece súper interesante que el entrenador, Lorenzo, dijo después del partido que todo lo que ellos habían planificado como diferentes módulos, sistemas, no salió nada, y que fueron los jugadores los que respondieron y leyeron muy bien los momentos de partido, y eso me parece que habla bien de que hay un trabajo que va más allá del plan de partido, que siempre puede variar. Vamos en este laboratorio del fútbol con las cuotas, porque queremos saber cómo ganar con wplay.co, y venimos a ver qué nos dicen los números, los datos de esta selección Colombia que le ganó 2-0 a Alemania. Jonathan. Sí, señor, y por supuesto hablamos también en wplay.co de la gran final del fútbol profesional colombiano. Este sábado, Estadio del Campín de Bogotá, 7 de la noche, Millonarios frente a Nacional. El favorito para apostar y ganar en wplay.co es el conjunto azul, que tiene una cuota de 1.90 veces lo apostado. 50.000 pesos al conjunto de Alberto Gamero, usted se puede ganar 95.000 pesos. El empate está pagando 3.25 veces lo apostado, y Atlético Nacional tiene una cuota bastante alta, 4.75 veces. Los mismos 50.000 pesos, y usted es hincha del verde y le quiere apostar, se puede ganar 237.500 pesos. Le podemos apostar a la final del fútbol profesional colombiano, que el fin de semana sabremos quién será el nuevo campeón de la Liga Colombiana. Todo esto en wplay.co, apuestas deportivas. ¿Qué nos dicen los datos de este partido? Pues los datos, Steven, nos dicen que Colombia sí fue superior en expectativa de gol, 1.21 por solamente 0.69 de Alemania, y que Colombia tuvo quizás su mejor partido en temas de precisión
y de calidad de los jugadores individuales de la era Lorenzo. Fue el partido con mayor precisión de pases de Colombia y el partido con mejor cantidad, con mayor efectividad de duelos ganados. Entonces fue un partido donde los jugadores se destacaron cada uno individualmente. Ahorita Sara mencionaba a John Arias, y hay un dato de John Arias que a mí me llamó mucho la atención en ese partido. Fue el segundo jugador de Colombia con más recuperaciones en el partido, por detrás de Jerry Mina. Entonces fue importante y fundamental también en ese tema de presionar en campo contrario, y puede ser importante en esa idea que quiere Néstor Lorenzo. Otros jugadores destacados, Steven, de esta doble fecha de amistosos, Daniel Muñoz, que fue importante contra Irak y contra Alemania, tanto en fase defensiva como fase ofensiva. Jefferson Lerma, que lo mencionó Sara. Juan Guillermo Cuadrado, que jugó un muy buen partido contra Alemania, sobre todo encontrando, no jugando como interior como lo hizo contra Irak, sino por fuera, y tirándose solamente como interior cuando Daniel Muñoz pasaba por su espalda. Jerry Mina jugó un partido muy, muy eficaz contra Alemania, solamente un pase errado en todo el partido, y ganó 9 de los 10 duelos individuales que enfrentó. Y de Rafael Santos Borré, hacer la aclaración que ha marcado 2 goles en la etapa de Lorenzo, que a pesar de que no es su función principal, es un jugador que no ha fallado por temas de efectividad, sino ha fallado por temas de que no es su rol principal. En los últimos 2 partidos, por ejemplo, no tuvo remates, pero tuvo asistencias a remates. Entonces ha un poquito cambiado el rol, y al momento de analizar al delantero, en este caso, hay que ver esos otros datos. 3 veteranos muy criticados, Sara. Jerry Mina, Mateus Uribe y Cuadrado. Curiosamente, los 3 en 3 líneas distintas. ¿Cumplieron los 3? Sí, justo quería hablar de ellos 3. A mí me parece que lo de Cuadrado es muy interesante cuando su calidad se pone al servicio del colectivo, digamos, de una manera en la que él toma decisiones, digamos, no fáciles en el sentido de que no requieran, digamos, talento o lectura del juego, sino que sea la jugada que le sirve al equipo, no con la que él va a destacar. El pase que le hace a Luis Díaz, pues es impresionante, sí. Todo. Y toda esa jugada desde el inicio, desde la recuperación, me parece que es, digamos, lo que tiene que ser el sello de identidad de Colombia y sobre lo cual se puede construir. Lo de Jerry Mina es impresionante porque, si bien ya habíamos hablado de su relevancia e influencia en el Everton en esos últimos partidos, es evidente que es un jugador absolutamente de selección. Y además que si no tiene un tema de lesiones, que creo que ahí es donde entra el físico un poco a pesarle en la balanza en contra, pues es un jugador que tiene la confianza de Lorenzo y que seguramente estará ahí. Y por otro lado, lo de Mateus Uribe, es que a mí sí me gusta Mateus Uribe, y siento que cuando el equipo va hacia adelante es un jugador que rinde mucho. Lo que pasa es que cuando el equipo no está claro hacia adelante, sí a Mateus se le dificulta. Y luego, apunte cortico sobre lo de Borré. Yo sé que hemos sido muy insistentes y la gente dice un delantero tiene que hacer goles, y más si está en la posición de 9, digamos, o es el jugador más adelantado, por decirlo de alguna manera. Pero lo que Rafael Santos Borré le da al equipo colectivamente en términos de presión, de lectura del juego y de cómo abre y busca espacios para que el equipo genere es fundamental. De esos veteranos a los jóvenes, de los jóvenes se destacaron algunos, tanto contra Irak como contra Alemania. Hay una sensación de que hay un recambio asegurado, o por lo menos que se está trabajando bien. Pues Steven, si vemos de los jóvenes, el más destacado, sobre todo en el partido contra Irak, fue Yasser Asprilla. Sin duda. Fue el que más diferencia marcó, más que Jorge Carrascal, o incluso más. Se vio como si clarificara el juego. Exacto, en los minutos que jugó, teniendo en cuenta todo el partido, fue el jugador con más pases y clave mejoró de a Carrascal. Colombia. Y mucho. Ese es otro análisis que incluso los números no nos dan la capacidad de verlo, pero Yasser Asprilla fue el jugador de Colombia en ese partido contra Irak con más pases clave, a pesar de que tuvo menos minutos. Y le hizo varios pases claves a Carrascal. Nos toca revisar eso y se lo tengo para el próximo episodio, porque no le tengo ese dato específico, cómo fue la interacción entre esos 2 jugadores en ese partido. Claro, pero cuando yo les digo, no solo significa mejorar, no solo significa que entre ellos se entiendan y hagan muchas cosas, sino que cuando el equipo rival tiene un jugador que hace cosas diferentes, eso puede mejorar desde el posicionamiento y la manera como Carrascal estaba asumiendo seguramente responsabilidades que no le permitían brillar de la manera. Entonces, por eso no solo se mejora, obviamente, los buenos siempre se tienen que juntar, y cuando se juntan generan esas ventajas cualitativas, pero en este caso no solo es como que, incluso si uno fuese por una banda y el otro por la otra, eso le genera al equipo rival otras cosas para que, digamos, que los rendimientos individuales también mejoran. El otro jugador joven destacado, y quizás el más destacado de todos los jóvenes, fue Lucumí.
que fue sobre todo muy eficiente y muy efectivo y muy seguro. El jugador con menos balones perdidos en el partido ante Irak y ganó la gran mayoría de sus duelos ante Alemania, ante jugadores pues de talla mundial. Entonces pues es un jugador que fue muy efectivo, muy eficiente y cumplió en los 2 partidos muy bien, y creo que es una posición que el técnico tiene casi prácticamente cubierta con ese jugador. ¿Algún otro joven que le haya llamado la atención? Yo creo que está por ahí lo de Kevin Castaño. Para mí, pues que no es joven, pero que es nuevo en el, o sea, digamos, sí es joven, pero en el contexto selección más allá me parece que es interesante. Entró un rato el partido contra Alemania, siento que es un jugador que puede responder ahí. Me llama la atención la ausencia de, no son jóvenes, pero lo de Barrios, ¿no? Barrios que venía siendo como... Baloyes también tuvo minutos en los 2 partidos. Sí, Baloyes. Andrés Salazar fue el otro jugador que... muy bien, a mí me parece que estuvo fue, bien. Salazar muy bien en el primer exacto, partido. y además fue fundamental sobre todo en temas ofensivos para Colombia, encontrando una variante extra que David Machado tuvo que enfrentar un juego diferente por la calidad de los jugadores alemanes, pero Andrés Salazar dejó muy buenas sensaciones en ese partido y muy buenos números también. Sí, a mí me gustó mucho y siento también que ese partido contra Irak fue muy cuestionado, muy criticado desde el punto de vista de cómo se vio Colombia, pero este tipo de partidos tienen que jugarse así y siento que la respuesta en general es eso, ¿no? Tener la paciencia de, es evidente que no se encuentran los espacios, que no está fácil elaborar, que no está fácil encontrar variantes ofensivas, pero que el equipo logra ser efectivo en la que tiene. De acuerdo. Y eso pues es como entre imponderable y medio místico, pero me parece que tiene que ver es como con la manera como se asumen los momentos difíciles en los equipos. Bueno, vamos al laboratorio del fútbol con wplay.co y vengo a hacer una pregunta. Para cerrar ya este laboratorio de hoy, una pregunta, no sé, de pronto esperanzadora. A ver, Jonathan. Sí, señor, y hablamos rápidamente también de la final del torneo de la B en el Estadio Belo Horizonte del Rey Pelé. Jugará el partido de vuelta Llaneros frente al equipo boyacense Patriotas. El favorito en wplay.co es Llaneros, que está pagando una cuota de 2.35 veces lo apostado. 20.000 pesos al conjunto llanero, usted se puede ganar 47.000 pesos. Patriotas está pagando una cuota de 3 veces lo apostado. Le apostamos 20.000 pesos, se puede ganar 64.000 pesos mejor. El empate está pagando 2.87 veces lo apostado. La probabilidad, ¿cómo está? El equipo llanero tiene el 39% en wplay.co de ganar el partido y Patriotas el 29%. Patriotas ha ganado 4 y Llaneros 1 de los últimos 5 enfrentamientos directos entre estos dos equipos, y la llave por ahora la va ganando el conjunto boyacense 1-0. Todo esto para apostar en wplay.co, apuestas deportivas. Ahí estamos, en wplay.co, apuestas deportivas. Bueno, la pregunta es, ¿tenemos equipo para la eliminatoria ya? Yo lo veo, yo sí creo que hay equipo. Sí, ya hay equipo. Obviamente el reto que tiene Lorenzo va a ser dependiendo de los rendimientos individuales en la medida que vaya avanzando la eliminatoria. Creo que ese es un punto fundamental. Y si usted recuerda en alguna oportunidad que hablamos con Gustavo Quinteros, quien fue entrenador de Ecuador, ese Ecuador que empezó haciendo, digamos, un récord de puntos, como que ganó 3 partidos. 12. Al final lo que definen las eliminatorias es poder contar con jugadores durante toda la eliminatoria en buen rendimiento. Ahora, estamos también ante una eliminatoria con 6.5 cupos, es decir, que las opciones de clasificar son mucho más altas, con un Brasil que obviamente por número de jugadores, calidad y demás, jerarquía, no necesitaría mucho, pero que aún no ha definido su proyecto, y eso influye a la hora de hecho, pues pierde ante el equipo de Cissé, ¿no? Pero yo sí siento que hay tanto talento, yo creo que hay jugadores en muy buen nivel y también una idea que empieza a calar, así que siento que el punto de partida para construir está siendo positivo, ¿no? Entendiendo que tenemos partido contra Venezuela en casa y contra Chile en Santiago. Bueno, muy bien, estaremos atentos para llevarles más porque se viene la vuelta de la final del fútbol profesional colombiano. Y vamos a tener también entrega especial de fútbol femenino, don Luis Alejandro, claro que sí, con América y con Independiente Santa Fe. Y tenemos ya muy cerca Mundial Femenino. Es que hay de todo. Y aquí lo hablamos en el Laboratorio del Fútbol. Muchas gracias, chao.